Hola, muy buenas tardes a todas. Esta es la sesión de narrativas y su relación con estrategias de incidencia. Estamos muy contentas de tener aquí a Cara Andrade, candidata a doctora de la Universidad Americana en Washington, D.C., oriunda de Guatemala y una gran viajera y gran experta en la manera como contar historias y contarnos nuestras historias, pues es realmente un camino hacia la transformación, hacia el cambio social. Cara, muchísimas gracias por estar acá en la sesión con nosotras. Gracias, Luisa. Agradezco mucho la oportunidad. Voy a pasarte la pantalla para que puedas mostrar tu presentación y estamos de regreso para una pequeña conversación entre tú y yo. Voy a hacerlo ahora. Me dices si lo logras y Perfecto. si es fácil. Y no sé si pueden ver mi pantalla. No sé si la puedes ver tú, Luisa. Aún no. Dale unos minutitos. Tiene unos cuantos segundos de delay, pero ya Ok. está. Ya puedo ver tu pantalla. Me voy a poner en mute ahora para no contaminar el sonido, ¿vale? Pero sí ya puedes ver mi pantalla, entonces. La veo muy bien. Ok. Ok. Listo. Hasta el rato. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, aquí somos todas. Y bueno, la sesión que voy a hacer yo tiene que ver con cómo contar una historia. Yo compartí varios recursos con Luisa, que incluye la presentación en PDF, la presentación, algunas tendencias del Internet. Podemos, si hay tiempo, que podamos repasar algunos y también unos ejercicios y prácticas que normalmente se pueden usar en talleres cuando se hace un taller de cómo hacer una historia. Entonces, en parte, esta presentación está en crear una narrativa que tiene impacto y que genere interés, pero también para que ustedes puedan ya empezar el proceso de formación de otras personas en esta metodología y en la teoría de la narrativa. Entonces, por eso es que les doy esas diferentes presentaciones. Y bueno, empezamos con la mía. Ahí, vamos a ver, voy a reducir esto. Bueno, ¿cómo contar una historia? Todos desde muy pequeños nos recordamos de diferentes tipos de historia. Yo por lo menos me recuerdo muy bien de la historia de la ciguanaba, que es una historia que es muy común para muchas personas, ¿verdad? Y especialmente en Latinoamérica. Pero la ciguanaba se cuenta en diferentes maneras, imágenes de la ciguanaba, ya son dibujos de México y también creo que está mano izquierda es de otro país en Sudamérica. Y bueno, ya hasta se puede ver como en la manera que se visualiza la historia de la ciguanaba, ya hay diferencias regionales, ¿verdad? Y llega un poco al punto de que cada persona, cada momento siempre está contando una historia y que la cuenta a su perspectiva. Realmente una historia es una perspectiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las primeras historias que se recuerdan? Luisa, ¿tú qué historia te recuerdas de muy joven? Fíjate que a mí siempre me definió mucho la historia de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si ¿Me escuchas? Luisa ¿Sí me oyes? recuerda tan, tan a menudo. ¿Me oyes? Qué bueno es su infancia. Sí, te escucho. Sí, yo recuerdo la Alicia ¿Tú me en el escuchas a mí? país. Sí, sí, te oigo bien. ¿Y qué te recuerdas de esa historia en particular? La razón por cual todavía te recuerdas de esa historia. No me lo vas a creer, pero recuerdo muchísimo el vestido de Alicia, me encantaba. Y me encantaba el hecho de que ella, con ese vestido y esos zapatitos tan lindos, lograba ir por todo este mundo increíble
y, Solito, y entrar por ese túnel y conocer y caminar entre unas flores gigantes. Me parece increíble. era una aventura con mucha moda y siempre estaba como muy fashionista, ¿verdad? Entonces eso, yo me recuerdo muy bien de su vestido también y de todas las aventuras que tuvo ella. Esa es una de las historias que realmente me había olvidado, Luisa, pero ahora sí me recordaste, es que se quedó conmigo por mucho tiempo. Sí. Entonces, desde muy temprana edad estamos contando historias, ¿verdad? Esta es la ciguanaba, como les había mencionado, que originalmente tiene una raíz y todas, es que realmente son diferentes, ¿verdad? Raíces de donde viene la historia, pero eh, realmente son historias como también La Llorona, que nos han contado desde una temprana edad y siempre tiene un protagonista, una protagonista que pasa por algún viaje que le transforma su vida o que llega a un fin a un punto de que el protagonista empieza ese viaje y esa narrativa, ¿verdad? Y eso realmente, las historias siempre las hemos tenido en nuestras vidas, son parte de la manera en que nosotros eh, tanto compartimos nuestras experiencias, pero también la manera en que comunicamos nuestros valores y también en que nos vamos. Ese diagrama que me fascina es el diagrama que refleja cómo las historias y la tecnología que se usa para difundir las historias están muy conectados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el storytelling o todo el proceso de contar historias es un proceso que originalmente era oral, antes de que se escribieran, tuviéramos el lenguaje escrito. Y después ya se empezó a escribir y vemos que las historias, las pinturas que se encuentran en las cuevas tienen toda una narrativa y después de que se encontraron esas historias en las cuevas, ya empezamos a escribir las historias en otros formos otras plataformas, ¿verdad? Estamos hablando de texto ya escrito, a las tabletas, el códex y los manuscritos. Después se puede ver ahí a mano derecha que la tecnología de la prensa, de los medios, las revistas, ya también se convirtieron en plataformas para poder compartir las historias, ¿verdad? También se ve que la tradición de contar historias por las dramas, las radiodramas, el teatro campesino, todo tipo de teatro, eh, que también, y televisión, ¿verdad? Todo eso también encaja en el tema de cómo se difunden las historias por una tecnología específica que requiere un cierto contexto. Entonces, es algo que va muy mano a mano, ¿verdad? También ahora vemos con Twitter y los móviles y los mensajes de texto y Facebook y los medios sociales que se están contando historias constantemente. Y todas las historias tienen un formato, una estructura muy básica. Cuando yo empiezo talleres, siempre regreso a lo más básico, porque muchas veces nos perdemos en la tecnología, porque hay tantas opciones, pero al final de cuentas, las diferentes opciones, los diferentes medios son maneras en que la gente puede acceder al contenido y realmente escuchar las historias que quieren escuchar, o las historias que nos conmueven, las historias que les impactan, que tienen referentes a su vida o que refieren a temas que les están impactando en su vida. Entonces, pero es como, creo que tengo un amigo que me dijo que es como la metáfora más adecuada es que es como una hamburguesa, ¿no? Que uno va, o una hamburguesa vegetariana, que uno va y realmente en que si uno pone la hamburguesa en papel o lo pone en papel aluminio, lo pone en una bolsa o lo pone en una caja, al final lo que uno le quiere llegar es a la hamburguesa, ¿verdad? Y tienen que recordarse que lo demás realmente es manera de presentar y llegar a la audiencia, pero lo más importante es que la gente tiene hambre para algo que tenga más sustancia y más contenido para ellos. Y entonces el arco, la historia es la manera en que se puede dar sustancia al mensaje o la manera
que uno le quiere llegar a una audiencia con una causa o con una historia particular sobre una causa o una campaña, ¿no? Entonces, siempre empiezo con eso por esa razón, porque regresemos a lo más importante, que es esa necesidad del humano de encontrar algo que se conecte como humano a humano. Entonces, el arco de la historia siempre empieza así. Aquí está, ahorita regreso a las otras imágenes, pero es realmente, ¿no? El arco, me imagino que muchos de ustedes han visto este arco, pero en el inicio siempre se presenta la protagonista o el protagonista de la historia, se presenta el contexto de esa historia y todo lo que tiene que ver, relacionar con entender por qué un protagonista o una protagonista están emprendiendo un viaje, ¿va? Porque van a empezar un viaje largo, tal vez con muchas consecuencias, con muchos riesgos, y normalmente es porque quieren algo. Entonces, entre el principio, situación inicial y antes de la acción de levantamiento, uno como audiencia se tiene que conectar a un deseo que tenga el protagonista. Y después inicia el viaje, ¿verdad? Es el viaje del héroe. Joseph Campbell siempre habla de eso. Y el viaje del héroe es que el héroe anda buscando algo que es necesario para su vida. Entonces, y la acción de levantamiento ya son las cosas, las acciones y el viaje que se toma, ¿verdad? El clímax es el punto muy importante en que el protagonista tiene que hacer una decisión o para resolver su problema o para dejarlo como es, ¿verdad? En ese sentido, aunque alguien no haga una decisión, de todos modos, está haciendo una decisión. Es como el ejemplo de Hamlet, ¿verdad? Que él no pudo hacer una decisión, pero el no hacer una decisión, de todos modos, tuvo consecuencias. Y la acción de bajada es eso, no son las consecuencias de la decisión que toma el protagonista para llegar a un deseo o a algo, alcanzar a una meta o algo que quiere llegarle, ¿verdad? Y la parte de conclusión no es como estilo de Hollywood, que todos terminan felices, ¿verdad? Pero realmente es algún tipo de resolución a esa decisión que hizo la protagonista para llegar a su fin o a lo que realmente le quería llegar, ¿no? Entonces, este arco es muy sencillo, se ve sencillo, pero realmente todas las historias que están contando ustedes para sus campañas, para sus proyectos, para lo que sea que estén haciendo, la gente va a andar buscando esto. ¿Qué significa? Significa que si ustedes tienen una estadística del número de personas desaparecidas, digamos, en México o en sus municipios, lo que la gente quiere ver es una especie de humanizar esos números. Entonces, de darle una cara a un número, ¿verdad? Entonces, no se presenta solo, digamos, 5,000 personas han sido desaparecidos en 2, 3 años, ¿verdad? Se da la cara entonces la campaña que uno haga, se le puede dar perfiles a las diferentes, digamos, o se toman las historias de personas que han sido desaparecidas y a través de eso es como una ventana al problema más grande de desapariciones forzadas, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Se puede hacer una campaña así y después ya se puede pensar más en cómo difundir esa historia, pero siempre regresamos al narrativo, ¿verdad? Hay narrativas, historias que son más complicadas y pueden haber como historias dentro de las historias, ¿verdad? Y eso depende mucho cuál es el propósito. Bueno, primero, cuál es la historia que quieren contar o el mensaje que quieren transmitir a sus audiencias, ¿verdad? Entonces aquí hay unos ejemplos que normalmente uso con diferentes canciones, ahora hay mucho de radio telenovela en diferentes países, también hay como anécdotas, hay todo tipo de historias, ¿verdad? En la Biblia, por ejemplo, vemos que hay muchas historias de Jesucristo. Realmente las historias están en todo lo que hacemos y todo lo que vimos y realmente siempre estamos en ese espacio de estar y oír y contar y compartir historias, ¿verdad? Una de mis favoritas historias tiene que ver con el abuelito, yo le digo el abuelito bipolar, pero es una historia que Pixar hizo y esta historia es muy buena, cuando tengan tiempo de buscarla, se llama Pixar
yo creo que es Pixar Chess Player, que es alguien que juega, es el que está jugando ajedrez. Y la historia más de todo tiene que ver con este señor que quiere jugar ajedrez, pero no tiene un compañero con quien jugar ajedrez. Entonces es por una serie de escenas uno mira que él que inventa una persona igual a su cuache, su hermanito idéntico para jugar ajedrez, ¿verdad? Entonces, y hay cosas muy interesantes que pasan cuando él decide hacer trampa para poder ganar contra sí mismo. Entonces, hay historias así que ni requieren palabras, ¿verdad? Y es muy, lo que impacta más es que le llegue a temas universales. Y la vida sí es contar una historia, ¿verdad? Porque realmente todos contamos historias para cuando vamos a una entrevista para trabajo, para una beca académica, eh, cuando estamos tratando de buscar fondos para nuestros negocios o para nuestras causas, cuando estamos compartiendo nuestros sentimientos políticos y queremos a alguien que nos apoye y que resuene con alguien. Diferentes cosas, ¿verdad? A veces uno hasta cuenta ciertas historias que tal vez no son tan ciertas cuando está tratando de evitar una multa por estacionarse en el lugar equivocado. Entonces, realmente las historias son la manera en que nosotros hacemos que la gente quiera escucharnos, ¿verdad? Y una de las prácticas que me gusta hacer es escoger 5 momentos, objetos o personas en sus vidas que han tenido un impacto, ¿no? Que de una manera u otra, digamos, definen la identidad de cada persona. Entonces, quiero que tomen un poquito de tiempo ahorita para escoger 5 momentos, objetos o personas en sus vidas. No hay que mezclarlos, de inicio no, pero, y pueden ser más momentos, ¿verdad? ¿verdad? Y después lo compartimos cuando tengamos un poquito de tiempo para pensarlo. Después lo presentamos, pensamos los que quieran presentar sus momentos claves. Y no es fácil, realmente no. Pensar, muchas veces cuando yo cuento la historia mía, lo cuento en 5 objetos, ¿verdad? El primer objeto para mí fuera un banano, porque yo nací en una finca que se llama bananera. Entonces, ese objeto yo me identifico mucho, aunque también me gustan mucho los bananos, pero yo soy de bananera en Guatemala. El otro objeto que yo escojo normalmente es una camioneta, porque nos transportamos de Guatemala a Estados Unidos por medio de varias camionetas. También escojo un paquetito de azúcar, porque cuando yo llegué a los Estados Unidos, lo primero que me fijé es que había mucha azúcar y crema y me puse muchos paquetitos de azúcar en mi mochila. El otro objeto que yo me identifico bastante es con la pluma y papel. Cuando era muy pequeña, mi mamá me dio una pluma y un papel para escribir las diferentes experiencias que yo tuve en camino como migrante. Y el último objeto que yo escojo normalmente es una cámara desechable, que mi madre también me dio cuando yo era pequeña para tomar las fotos. Entonces, pero me costó mucho tiempo ya, ya como entender cuál es la narrativa de mi propia vida y cómo yo me identifico con diferentes cosas simbólicas, objetos simbólicos. Y realmente cuando uno ya se vuelve como un autor de una historia, es otro tipo de empoderamiento. Entonces, por eso creo que es muy bueno que nosotros también siempre reflexionemos sobre nuestras propias narrativas, nuestras historias, para poder ayudarles a otros también a contar sus historias, ¿verdad? El otro tema también es que en muchas ONGs hay historias muy buenas de las cosas que hacen las ONGs. Yo cuando, por ejemplo, estaba haciendo un taller similar en Guatemala, una biblioteca, y trabajamos en grupos para escribir la historia de la biblioteca, una biblioteca que se había formado durante un momento de crisis y que la comunidad necesitaba un lugar neutral para poder recaudar fondos para que la gente pudiera
leer y también informarse de lo que eran los sismos y también que tuvieran un lugar donde sentirse cómodos y seguros. Y bueno, la historia de la biblioteca fue algo muy interesante porque nos dividimos en varios grupos y cada grupo tenía una diferente narrativa de la biblioteca. Y cada quien pudo contarlo de su perspectiva y ahí en eso no había no había como una historia es mejor que la otra historia, ¿verdad? Entonces, ese también fuera un buen ejercicio para las organizaciones donde trabajan ustedes o diferentes proyectos que tal vez empiecen a pensar de sus proyectos como que tengan una misma narrativa, como la que vimos ahí con el arco narrativo, ¿verdad? ¿Quiénes son los protagonistas de sus organizaciones? ¿Cómo empezó la organización? ¿De dónde vino la idea? ¿Cuál es el motivo que, que realmente empuja a a la ONG que tome un viaje, que tome riesgos, que empiece una acción de levantamiento para crecer, para desarrollar esa visión, ¿verdad? ¿Y cuáles son momentos claves en la organización que determinan el futuro de la organización, ¿verdad? ¿verdad? Y yo creo que eso es algo un ejercicio muy bueno que todos podemos hacer. La otra parte también es cuando tienen éxitos, que también se use el arco narrativo para contar esos éxitos, para humanizar los éxitos que tenemos en nuestro trabajo. Porque muchas veces lo hacemos, pero no tenemos tiempo para contar los éxitos de una manera que la gente, le atraiga a la gente y que la gente se conecte a ese éxito de haber ayudado a alguien, digamos, encontrar a un familiar desaparecido o a una mujer conectarse con servicios para dejar una situación violenta doméstica. Realmente son historias que no sabemos contar, lo hacemos, pero no lo contamos en una manera eh, que, que lo estuviéramos contando digamos, a una amistad para compartirle algo, una experiencia que realmente nos impactó y nos conmovió y que tuvo un impacto en la vida de otra persona. Entonces, por eso es que yo creo que con el arco narrativo hay mucha flexibilidad en cómo se puede usar internamente para una ONG y también para poder contar la historia de diferentes proyectos que hacemos, ¿verdad? Lo más importante es que hay que hacer que la gente lo escuche a uno, ¿verdad? Cuando escuchamos una buena historia, lo que hacemos es que no chequeamos los mensajitos de texto, no estamos poniendo atención a otras cosas, estamos escuchando, ¿verdad? Y se nota como hasta en el cuerpo mucha gente cuando escucha una buena historia, hasta un amigo o una amiga le está contando una historia a uno hasta se acerca, ¿verdad? Para escuchar la historia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que la gente se acerque para escuchar nuestra historia, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que hay mucha oportunidad para reflexionar y también para hacer práctica. Entonces, Luisa, yo no sé si tú tienes como un ejemplo de cómo, digamos, cuál es la historia de tu organización. Fíjate que No te escucho, Luisa. aquí estoy. Estás. Me pusiste a pensar mucho y yo quería contarte la historia de Freddy. Cuéntame. Freddy Cante, que tiene, aparte su nombre es hermoso. Freddy es un compañero de trabajo de cuando yo vivía en Bogotá. Freddy es un combatiente desmovilizado del M-19, de la guerrilla colombiana. Un muchacho hijo de obreros de la parte sur de la ciudad, un hombre de inicios muy humildes, un hombre muy sencillo que de jovencito a los 15 decidió que se quería hacer hombre y se fue a hacer hombre peleando con la guerrilla al Amazonas, al Caquetá. Wow. Tremenda decisión de irse a hacer hombre, porque además de hacerse hombre, entre comillas, pues se fue a generar unas historias en su mente que inclusive hoy en día lo atormentan, ¿no? Lo que él vio de niño fue, porque a los 15 años eres un niño, lo que él vio de niño le cambió la vida. Y yo conocí a Freddy muchos años después, eh, por azares de la vida se involucró con Antanas Mocus, el alcalde de Bogotá y el gran pacifista. Freddy ya desmovilizado, ya adulto, había podido ir a la universidad, educarse, cambiar su vida. Y Antanas lo había puesto en la tarea de generar
organización que comunicara y entrenara a las personas en Bogotá sobre no violencia. Y esa organización se llama Increíble. NOVA. La primera NOVA Ay, es NOVA Colombia. Y es así como empezamos Freddy y yo a hacer traducciones de los textos de Gandhi, los textos de Gene Sharp, y íbamos a hacer nuestras intervenciones callejeras, él y yo. Aparte, ahorita me encantaría que mostrarte la foto de Freddy, tiene un físico muy particular, parece Michel Foucault, no tiene pelo, es completamente calvo y se viste así con cuellos de tortuga, entonces parece Foucault por la calle, va andando. Y el Freddy, pues ahí me enseñaba las cosas y me contaba de sus aventuras y sus amores y sus pasiones y yo le contaba las mías en la ruta. Cuando dejé Colombia, pues yo fundé Nova México en un pacto de honor con Freddy, de que íbamos a seguir haciendo las cosas aunque no nos viéramos más, pero que íbamos a seguir jalando para el mismo lado, ¿no? wow, qué buena historia. Mm. Hace tiempo te quería preguntar de esa historia. Sí, es así como comenzó y la tecnología para mí es una herramienta. Lo que es importante es la filosofía que está detrás de Nova. Sí, y ustedes difunden la historia de Nova en muchas maneras, ¿va? Generalmente lo hacemos muy mal y yo creo que como organización siempre adolecemos mucho del tema que contamos poco lo bueno que tenemos y lo increíble y nos enfocamos mucho más Sí, en buscar recursos, en hacer el trabajo, en correr para allá y para acá, ¿no? sí. Sí, yo creo que eso es muy importante, es conocer la audiencia, ¿verdad? Y también hacer tiempo para que uno pueda buscar. Es que realmente también uno puede conectar esos esfuerzos, ¿verdad? Porque en busca de recursos, uno puede usar las historias para atraer a más fundadores, ¿verdad? No sé cómo ustedes han podido hacer eso, pero me imagino que sí les ha ayudado mucho el poder contar sus historias de Nova para poder buscar fondos o apoyo, ¿verdad? Clientes, socios, toda la vida. Yo creo que en realidad siempre lo único que te podría decir es que a lo largo de los años lo que he aprendido es que hay que tomar las cosas con mucha calma. Y para contar una buena Sí. historia hay que tomársela con calma, que realmente no hay prisa, que Ujú. el cambio social va a llegar cuando tiene que llegar y hay que estar listas, pero como organizaciones tenemos que tomarlo con una calma inmensa y escuchar a los demás y darnos la oportunidad de Sí, hablar con calma. definitivamente. Yo creo que también es importante que tengamos historias compartidas, ¿verdad? Que no sea solo que yo como tú, yo como habla Centro y tú como representante de Nova y fundadora de Nova, solo contemos las historias de nuestras organizaciones individuales. Tenemos que contar nuestras historias también colaborativas. Tenemos historias, ¿verdad? Juntas. Y esas son las historias que realmente para mí dan mucha inspiración, ¿verdad? Cuando miramos que no estamos trabajando segmentadamente, ¿verdad? Son historias compartidas. Y a escala humana, Entonces, y a escala humana, o sea, la ujú, escala es humana, somos mujeres, somos hombres, somos latinos, somos hispanos, y eso es lo que además va a hacer que conectemos, ¿no? Que tú puedas sí, sentir que te pudieras poner en los zapatos de la niña que está tomando las paquetitos de azúcar, en mi caso eran las toallitas esas que huelen rico y se limpian, porque eso no había ajá. en mi planeta y me pareció una cosa increíble que uno pudiera bañarse con un cubito chiquito No, de sí, olor, ¿no? Sí, wow. igual cuando yo vi las cremitas que se ponen en el café, cuando yo llegué a los Estados Unidos la primera vez, todavía me impresionan, ¿verdad? Porque digo yo, ay, qué país tan rico que hasta está regalando leche, Regalan ¿verdad? leche y de sabores y cremitas, ¿no? Qué emocionante. No, es increíble, son cosas que le impactan a uno, igual cuando en una manera profesional, personal, pero también hay cosas que le impactan a uno profesionalmente, hay cosas que nos motivan a nosotros para hacer el trabajo que hacemos y son ese tipo de historias que tenemos que seguir difundiendo, ¿verdad? Una manera. Y lo bonito de las historias es que hay veces en que uno cuenta una historia tal como un chiste que nadie se ríe, ¿verdad? Entonces uno ya sabe.
tiene que practicarlo uno, ¿va? Porque si no cuenta bien el chiste, nadie, pero nunca se va a reír nadie. Entonces, el punto es que ya sabe uno que para la próxima vez hay que arreglar el chiste un poquito, ¿va? Entonces, yo creo que así, así son las historias. Si falla la primera vez y nadie le escucha a uno, pues hay que probar, hay que intentarlo de diferente manera, ¿verdad? Y esa es una cosa muy importante, que yo creo que mucha gente dice, bueno, yo no sé contar una historia y realmente soy persona muy callada, lo que sea, pero tú es que realmente es como llegarle a una audiencia que uno normalmente, digamos, muchas veces para mí, yo cuando estoy contando una historia, pretendo como si la persona que, o la audiencia a quien le voy a llegar es alguien que, como mi abuela, mi mamá, gente que me siento muy cómoda contando una historia. Y me ayuda bastante porque en veces tenemos mucho miedo de contar una historia, de hacer un acto creativo y que fallemos. Uy, sí. ¿Verdad? Además, en nuestra sociedad es que el ridículo es algo tan difícil de manejar. O sea, el hacer el ridículo Ujú. es una cosa que nos da pánico porque se burlen de nosotros, porque es una suerte como de descalificación. Pero siento que si lo que dices es si podemos ser más, ser como un poco más ágiles, como más deportistas en esto y tomarlo como un ejercicio siempre, Sí, podemos sí, mejorar siempre a cada vez, ¿no? Y ser más eficaces. sí. Y que no hay que tener miedo al ser creativo, ¿no? Porque eso es parte de nuestro trabajo. Muchas veces se nos olvida la parte creativa. Es creatividad crear soluciones a los problemas, ¿verdad? Que muchas veces lo hacemos. Pero también es creatividad poder contar la historia de cómo nosotros creamos soluciones a ciertos problemas en conjunto con alguien o colaborando o lo que sea, ¿verdad? Entonces, se nos olvida esa parte de que siempre hay que pensar en la creatividad en una manera en que podemos resolver muchos problemas a través de la creatividad, ¿verdad? Muchas veces encontrar en la historia tal vez le encontramos una solución que no habíamos visto antes, ¿verdad? Entonces yo creo que ese acto y que de formar espacios en que podemos, y yo creo que esa es otra parte muy importante, que hay que crear espacios en nuestras instituciones, nuestras organizaciones, en nuestros grupos, en que podemos reflexionar y crear esas historias, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos ese espacio para ser creativos, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposo es diseñador gráfico y ellos tienen viernes de creatividad. Entonces, tienen ejercicios creativos y cuando tienen que presentarlos al grupo y sirve como una especie de reflexión para el grupo, ¿va? Y también como un ejemplo, o no sé, como una entrada, descubrimiento a las perspectivas de cada persona que están sobre la semana. Entonces yo creo que siempre he pensado que en una organización es bueno tener como un viernes de creatividad, ¿verdad? Eh, o un jueves, no sé, de dibujos o algo así, ¿verdad? En que podemos ya contarnos historias acá en nuestro grupo para ir como usando como especie de reflexión, ¿verdad? Totalmente, Esa es una cosa muy concreta que se puede hacer. totalmente. Yo creo que estos son todas, como lo dicen los norteamericanos, son temas de acción, ¿no? Son actuables, Sí. son aplicables, que tenemos que poder, que ya no se nos tienen que olvidar. Yo creo que el Ujú. gran consejo de esta sesión es, tú ya lo haces, ya sabes cómo hacerlo, nada más no dejes de hacerlo, no lo olvides, Sí, ¿no? sí. Ahí te mandé la presentación, Luisa, de Mu- nuevo. Muchísimas gracias, pues creo que vamos a cerrar porque es momento de dejarlas ir. Comienza una sesión a las 5 de la tarde. Entonces, pues, Cara, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el espacio, por la conversación tan sabrosa y seguimos atentas. Gracias, Luisa. Ya sabes, siempre estoy dispuesta a cualquier historia que me quieras contar y que quieras que cuente. Muchas gracias. Un abrazo a todas y si necesitan hablar con Cara, pueden mandarnos un mensaje a dudastallerhip@gmail.com para que podamos, le pueda yo hacer llegar los mensajes y ella nos pueda contestar. Si necesitan también una Perfecto. consulta Si con quieres, ella, lo organizamos, ¿no? gracias, Luisa. Te agradezco mucho. Un Y abrazo. gracias a todas. Hasta luego.
Chao. Hasta Bye. luego.